Muy bien, entonces damos por comenzada una nueva clase de nuestra asignatura de Ciencias Naturales de su Escuela San Alfonso Vespertina. Les extiendo a todos y todas una muy cordial bienvenida. Espero que se encuentren muy bien, que hayan disfrutado sus vacaciones, por supuesto que la hayan aprovechado y descansado lo suficiente. Ya nos vamos conectando de nuevo con el contenido y como les venía diciendo, vamos a retomar aquello que quedó pendiente para que podamos, ¿cierto? O para que ustedes puedan, de hecho, avanzar en sus guías de trabajo y comprender mejor el contenido en esta oportunidad. Yo sé que el contenido que se les presentó la semana pasada era un contenido nuevo o que no habíamos trabajado anteriormente. Por eso quedaron muchas cosas en el aire y se entiende también que tuvieran por ahí algunas dudas, ¿ya? Así que vamos a intentar resolver eso el día de hoy con la clase del día de hoy que, como ya les decía, va a ser un poquito más acotada. Así que vamos a comenzar con esto, esperando que se pueda ver lo mejor posible. Chiquillos y chiquillas, confírmeme por favor, ¿se puede ver? Sí, profe. profe. Perfecto, se puede Sí, ver sin profesor. dificultad. Ya, muy bien, muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Ya. ¿Qué dice el chat? También, perfecto. Ya, chiquillos. Entonces, la clase del día de hoy es la clase número 14, que es el inicio de un nuevo módulo o una nueva unidad de contenido en referencia a lo que habíamos estado viendo anteriormente. En esta oportunidad, la clase número 14 toca el tema reproducción, herencia y evolución, pero particularmente desde un punto de vista genético. Esto quiere decir que el enfoque va a estar orientado a comprender los procesos moleculares que ocurren en el ADN y cómo el material genético se conserva y se transmite, ¿cierto?, a las posteriores células mediante los procesos celulares. Así que para ello es importante que, en primer lugar, nosotros podamos comprender los conceptos básicos del material genético y luego adentrarnos a comprender los procesos más complejos. A ver, voy a ajustar esto a ver si ahora se ve mejor. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya, perfecto. Sí, a veces es cosa de configurar esto nomás. Ahora sí. Perfecto, chiquillos. Entonces, clase número 14, título de la clase, reproducción, herencia y evolución, que es el mismo del módulo de estudio. Y básicamente, a modo muy general, los objetivos de la clase son los siguientes. Estos están extraídos directamente del programa de estudio, ¿ya? Y dice comprender a modo muy general todo lo que es la teoría de la evolución, pero para poder entender eso tenemos que partir por comprender las bases genéticas y moleculares del comportamiento del material genético, ¿ya? Que vendría siendo el ADN y el ARN, puntualizando en aspectos como su localización, su estructura y los procesos asociados a esto, ¿de acuerdo? Así que eso es más o menos lo que vamos a estudiar en estas clases. Entonces yo les pregunto a ustedes, y para que nosotros podamos empezar a estudiar y hablar del ADN, tenemos que partir por comprender también la base de la vida desde la cual se sostienen los procesos genéticos. Y por eso la pregunta de acá tiene que ver con las células. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si ustedes lo recuerdan, a principios de año nosotros estudiamos algo que se llamaba teoría celular. Y uno de sus postulados justamente hacía referencia a que era en la célula donde se almacena el material genético. ¿Ok? Entonces, las células sí tienen relación con lo que vamos a estudiar hoy día, ¿de acuerdo? Que es el lugar donde nosotros sí podemos encontrar el material genético, ¿ya? Por lo tanto, les pregunto a ustedes, y vamos a pasar directamente a esta parte para poder relacionar esto que les venía diciendo. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuáles son algunas de las partes básicas o de los componentes básicos que nosotros podemos encontrar en cada célula? ¿Quién se acuerda? Núcleo, perfecto, dice Marcelo, núcleo, muy bien. ¿Qué otra cosa puede encontrar en la célula? ¿Pueden apoyarse en la imagen de ahí? Muy bien. ADN, citoplasma, dice Vilmi, perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bacteria, la bacteria es un tipo de célula, ¿ya? Membrana plasmática, dicen por ahí. ARN, qué buena respuesta, ¿eh? Muy bien, ARN. Membrana plasmática, excelente. Núcleo, citoplasma. ¿De acuerdo? Y es que sin importar cuál sea el tipo de célula que nosotros observemos, todas las células en el mundo tienen tres componentes básicos. Su capa externa, o su piel, ¿cierto? Que es su membrana plasmática, su relleno líquido que vendría a ser su citoplasma, donde están su organelo y componentes, y material genético. Y aquí un detalle importante, porque si bien es cierto, nosotros podemos puntualizar que existen muchas células que tienen un núcleo, como por ejemplo esta que nosotros estamos observando acá, o esta de acá abajo,
Si bien es cierto, hay muchas células que tienen un núcleo, no todas lo tienen, ¿ya? Por ejemplo, este tipo de célula de acá, que se llamaba procarionte, no tiene un núcleo. Por lo tanto, no voy a encontrar un núcleo en ninguna parte. Pero lo que sí voy a encontrar en toda célula es su material genético, como dijeron por ahí. Y este material genético se encuentra formando parte de una molécula muy importante para los seres vivos, que es el ADN. ¿Ok? Entonces, lo más correcto sería decir que toda célula posee membrana plasmática, citoplasma y material genético o ADN. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Ahora, ¿qué diferencias existen entre estos tipos de células? Ya vimos algunas, pero ¿quién quisiera puntualizar en ese detalle? ¿Qué diferencia tenemos entre esta célula que está a la izquierda y estas que están a la derecha? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ADN, ¿ok? No tiene núcleo y la otra sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. El núcleo está disperso en el citoplasma y la otra... Ya, no es el núcleo precisamente, es el material genético, ¿ya? Pero muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto importante de esta parte, chiquillos y chiquillas? Que sin importar cuál sea el modelo celular que nosotros estemos viendo, en todas yo voy a encontrar el ADN, ya sea dentro de una estructura que lo protege, que se llama núcleo, o disperso durante o a lo largo de todo su citoplasma. ¿Ok? Eso como detalle importante. Entonces, en base a lo que hemos conversado, ¿alguno de ustedes se atrevería a responder esta pregunta? ¿Dónde se encuentra entonces el ADN? Si nosotros hablamos de ADN, ¿en qué parte lo puedo encontrar? ¿En qué parte lo pueden ubicar? ¿En la célula? Perfecto, en las células. ¿Y en qué parte en particular de la célula? Por ejemplo, de las células que nos forman a nosotros. En el ¿Dónde? núcleo. Perfecto, en el núcleo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablemos de ADN, vamos a hablar de algo que está dentro del núcleo de las células, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que tener presente. Entonces, ya que hemos hablado del núcleo, adentrémonos un poquito a comprender la composición del núcleo celular. El núcleo celular es, por decirlo de alguna manera, chiquillos, es el cerebro de la célula. A partir de esta estructura se controlan todos los procesos que permiten que las células se mantengan con vida. Pero estos procesos son controlados gracias a las instrucciones específicas que están escritas en un código que nosotros llamamos ADN. Al final el ADN viene a ser una molécula que contiene información de los seres vivos y que le va diciendo a la célula qué es lo que tiene que hacer para mantenerse con vida. Este ADN yo lo voy a encontrar en esta pequeña estructura que vendría a ser el núcleo celular. Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un zoom al núcleo celular, yo podría ver un pequeño órgano circular que está formado por una membranita, ¿sí? Al igual como la célula está rodeada de una membrana, el núcleo celular también está rodeado por una membrana, pero tiene la particularidad de que esta membrana está llena de pequeños agujeros que se llaman poros, ¿ok? Y esos poros son súper importantes para todo lo que viene después. Dentro del núcleo celular, chiquillos, voy a encontrar el ADN, acá. Dentro del núcleo. Ese ADN va a estar en diferentes estados de compactación, pero básicamente ahí está el ADN. Por ejemplo, Abigail dice la palabra cromosomas. Muy bien, muy bien. ¿Ya? En el caso del ser humano y prácticamente de todas las especies, chicos, el 99.9% de su ADN está dentro del núcleo celular. ¿Ya? Existe una pequeña cantidad que está afuera, pero prácticamente todo su ADN, todo su material genético yo lo puedo encontrar dentro del núcleo celular. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el detalle interesante de todo esto? ¿Y dónde empieza la complicación? Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos el ejercicio de sacar todo el ADN que hay dentro de una célula humana y tomáramos todo ese ADN y lo estiráramos, el ADN contenido dentro de una sola de sus células alcanza una longitud de hasta 2 metros. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Cómo lo hace el material genético para caer dentro de una estructura tan chiquitita como el núcleo de las células? Los núcleos de las células, chiquillos, miden entre 3 a 10 nanómetros y eso es una medida extremadamente pequeña. ¿Ya? Estamos hablando de la 1000.000.000ª parte de un metro. Pero dentro de ese núcleo hay contenido cerca de 2 metros de ADN, 2 metros de material genético. Entonces, ¿cómo lo hará ese ADN para poder estar dentro de esa pequeña estructura que es el núcleo celular?
Para poder hacerlo, ese ADN tiene que enrollarse, tiene que compactarse y tiene que organizarse de tal manera que quepa dentro de esa pequeña estructura. ¿Sí? Entonces, el ADN viene a ser, chiquillos, como una molécula muy larga, como un pequeño hilito que se va enrollando alrededor de unas estructuras llamadas histonas, y estas estructuras llamadas histonas le permiten al ADN enrollarse y empezar a condensarse, como dice Valentina en el chat. ¿Sí? Para que ustedes lo puedan entender, imagínense que esto es como un ovillo de hilo. ¿Sí? Cuando nosotros compramos un pequeño carretillo de hilo para poder, por ejemplo, tejer o coser o hacer trabajo de costurería, nosotros tenemos este pequeño, ¿cierto?, carretillo de hilo y tenemos una gran cantidad de hilo envuelta alrededor de él. Pues justamente dentro del núcleo celular pasa lo mismo con el ADN. El ADN es una molécula que es delgadita, pero es muy larga. Entonces se enrolla alrededor de unas estructuras proteicas llamadas histonas. Y cuando el ADN se enrolla, se compacta. Y al compactarse va a dar origen a unas estructuras que son visibles al microscopio que se llaman cromosomas, como decía Abigail. Entonces, lo que yo voy a observar dentro del núcleo de la célula van a ser estas estructuras que se llaman cromosomas, que no son otra cosa más que un estado de supercompactación del ADN. Si nosotros mirásemos el núcleo de una célula del ser humano, por ejemplo, de cualquier parte de nuestro cuerpo, nosotros vamos a encontrar muchos de estos cromosomas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿saben cuántos cromosomas puedo encontrar en el núcleo de una célula humana? ¿Alguien sabe el dato, el número? Les doy una pista, está entre 1 y 100. 24, dice Valentina. 24 pares. O sea, serían 48. ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Puede ser? 100, dice Miguel, no sé. Ya, perfecto. Dentro del núcleo de una célula humana, por ejemplo, si yo sacara una célula de su piel, de su hígado, de sus riñones, de donde sea, 33, dice Sandra, ya, yo voy a encontrar un total de 46 cromosomas. El ser humano posee 46 cromosomas. Esto quiere decir que posee 46 largas moléculas de ADN compactadas formando estos cromosomas, ¿de acuerdo? Pero se agrupan en pares. Por lo tanto, lo que decía Valentina también es cierto, que tenemos 23 pares de cromosomas dentro de nuestras células. En cada una de las células, así es. Yo creo que, parece que a ustedes les dije el dato a principio de año, que el cuerpo humano está formado por cerca de 2 billones de células, si no me equivoco, ¿ya? O sea, son muchísimas, 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 millones de células. Y en cada una de esas células usted puede encontrar un juego completo de 46 cromosomas. Así es, ¿ya? Entonces, en cualquiera de sus células usted puede encontrar estas estructuras que son los cromosomas que contienen las moléculas de ADN. ¿De acuerdo? Entonces, dato importante y resumiendo rápidamente esta parte, dentro del núcleo de las células se encuentra el ADN y este ADN se compacta formando unas estructuras llamadas cromosomas. ¿Ok? Hasta acá, chiquillos y chiquillas. ¿Alguna consulta, duda, comentario? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Presente, profe. Ya, perfecto. Muy bien. Ok, continuamos entonces. El ser humano entonces posee 46 cromosomas agrupados en 23 pares y todos están dentro del núcleo celular, ¿ya? Para resumir y cerrar bien esa idea. Muy bien, continuamos entonces. ¿Afecta en otra enfermedad, por ejemplo, tener menos o más cromosomas aparte del síndrome de Down? Sí, Abigail. Efectivamente hay enfermedades donde esta cantidad de cromosomas se altera. Por ejemplo, en el síndrome de Down, donde hay un cromosoma que en lugar de estar duplicado, está triplicado. Y eso genera lo que conocemos como síndrome de Down. Pero existen muchas otras condiciones, ¿ya? Principalmente asociado a lo que se conocen como cromosomas sexuales, que desencadenan casos en los que hay más cromosomas de lo normal, ¿ya? Por ejemplo, hay una condición que se llama síndrome de Klinefelter, que afecta a los hombres, que se caracteriza por tener un cromosoma X de más. O el síndrome de Turner en las mujeres, que es cuando tienen un cromosoma X de menos, etc. ¿Sí? Hay variedades sobre eso. Pero la mayoría generan condiciones que no son viables. ¿De acuerdo? Si una persona nace con una deficiencia en la cantidad de cromosomas, generalmente esa persona no puede vivir. Solo en casos excepcionales se mantienen con vida. Por ejemplo, lo que pasa con las hermafroditas que decía ahí. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar, porque tenemos el tiempo acotado. A ver, chicos. El ADN, entonces, vendría a ser esta molécula importante para los seres vivos, ya que en su estructura química se encuentran las instrucciones para realizar todos los procesos celulares. ¿De acuerdo?
El ADN pertenece a un grupo de moléculas cruciales para la vida conocidos como ácidos nucleicos, ¿sí? Los ácidos nucleicos son un grupo de macromoléculas presentes en todas las células y que cumplen funciones vitales, sobre todo en lo que corresponde al almacenamiento y transmisión de información, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la familia o dentro de este grupo de moléculas, yo voy a encontrar dos moléculas principales. La molécula de ADN y la molécula de ARN, que son muy parecidas, pero tienen diferencias. A propósito de esto, chiquillos, ¿alguno de ustedes sabe lo que significa la sigla ADN? Ácido ¿Ácido? nucleico. Ya, por ahí, por ahí. Le regalo un punto base al que es capaz de decirlo sin trabársele la lengua. Ácido. Ya, Ácido por ahí. proteíco. Ya, muy bien, muy bien. La sigla ADN, chicos y chicas, resume el nombre completo de la molécula, que es ácido desoxirribonucleico, ¿de acuerdo? Y el nombre nos indica la naturaleza química de la molécula, de hecho por eso se llama así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, detallamos o observamos el detalle del nombre, nos damos cuenta de qué está hecha la molécula. La A y la N me dicen que es un ácido nucleico, ¿de acuerdo? Ácido nucleico. Y el que tenga una D significa que dentro de su composición química posee otra molécula que se llama desoxirribosa. Por lo tanto, la molécula completa se conoce como ácido desoxirribonucleico. ¿De acuerdo? Y en el caso del ARN, el nombre cambia un poquito. Ya no es ácido desoxirribonucleico, sino que es ácido ribonucleico. Y la diferencia es solamente un pequeño átomo de oxígeno que está presente en el ARN y en el ADN no. ¿Ya? Básicamente es una pequeña diferencia química. ¿Ok? Ok. Entonces, el ADN se caracteriza por ser una molécula que tiene una estructura de hélice o de doble hélice antiparalela y en forma de espiral. Dicho de otra manera, si usted se imagina el ADN, tiene que imaginárselo como una escalera, pero que se enrolle. ¿Sí? La escalera tiene dos barandas y tiene peldaños entre medio. El ADN es exactamente eso, pero que está en forma enrollada, enroscada en forma como de hélice. ¿De acuerdo? Y para complicarlo aún más, podemos decir que una de las patitas o de las bases del ADN apunta hacia arriba y la otra apunta hacia abajo. ¿Ya? No se, incluso no se Forma parte de la escucha nada de escalera. lo que están hablando acá. Nada. Se escucha Dígame. solamente lo que está hablando el profe. ¿Quién está hablando? Felipe. Ahí se lo vamos a mutear. Ya. Entonces, el ADN tiene esta estructura tan característica. Recién la estructura del ADN se descubrió en el año 1953. Durante mucho tiempo fue misterio para los científicos cómo estaba formado el ADN, de hecho. ¿De acuerdo? Sí, es como una escalera enrollada, ¿sí? Para que usted lo pueda ver. Ya. Muy bien. Ahora, si yo observara el detalle de la estructura del ADN, chiquillos y chiquillas, me voy a dar cuenta que está formada por pequeños ladrillos que van originando una serie de repeticiones para ir formando esta escalera. ¿Ok? Cada uno de los ladrillos de construcción básico del ADN recibe el nombre de nucleótido, ¿ya? Como usted lo puede observar acá en la imagen. ¿Qué sería un nucleótido? El nucleótido sería como los ladrillos que forman el ADN. Esto que se ve acá es un nucleótido. Y cada nucleótido del ADN está formado por 3 moléculas, ¿ok? Está formado por una molécula que se llama base nitrogenada, está formado por otra molécula que se llama fosfato y está formado por otra molécula que es un azúcar. Este azúcar, en el caso del ADN, se llama desoxirribosa y en el caso del ARN se llama ribosa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la repetición continua de nucleótido más nucleótido más nucleótido va dando origen a esta estructura que es el ADN. ¿Ok? Entonces, si está formado por tantos de estas, ¿dónde está la diferencia? En particular, la diferencia está en estas bases nitrogenadas, chiquillos. La base nitrogenada puede cambiar, puede ser diferente, y existen 4 posibilidades de bases nitrogenadas diferentes. ¿Ok? Dependiendo de su composición química, las bases nitrogenadas reciben 4 nombres. C para la citosina, G para la guanina, A para la adenina y T
para la timina, que acá no se ve. ¿De acuerdo? Entonces, todos están formados por nucleótidos y esta de acá, la base nitrogenada, es la que va cambiando y puede ser de 4 posibilidades diferentes. ¿Ya? Que puede ser, lo vamos a anotar de nuevo. A para la adenina, T para la timina, C para la citosina y G para la molécula de guanina. ¿De acuerdo? Estas son las 4 posibilidades. Ahora, para no aprenderse los nombres y no complicarse tanto de pronto con la nomenclatura, se ocupan las letras para abreviarlos, ¿ya? Entonces se puede decir que acá puede ir una A, una C, una T o una G, dependiendo de la base nitrogenada de la que se esté hablando. ¿Sí? Eso básicamente. Citosina, guanina, adenina y timina. Ahí Marcelo lo escribió. Así es, ¿ya? Muy bien, muy bien. Exacto. ¿Es ácido desoxirribonucleico, Valentina? Así es. Azúcar, ribosa, desoxirribosa, ¿ya? En el caso del ADN, el azúcar se llama desoxirribosa. Y en el caso del ARN, el azúcar se llama ribosa. ¿De acuerdo? Como usted se dará cuenta, el ARN es muy parecido, pero tiene algunas diferencias que vamos a anotar acá. Ahí está, ¿ya? Existen diferencias y semejanzas entre la molécula de ADN y la molécula de ARN. Ahí me adelanto un poco, ahí sí. ¿Ya? Sí, muy bien. Por ejemplo, esto de acá, que está a la izquierda, es una molécula de ARN. Y lo que está a la derecha es una molécula de ADN. A simple vista, ¿qué diferencias pueden observar ustedes? ¿Quién me puede decir alguna diferencia que puedan notar acá? ¿Qué tiene de diferente esta molécula de acá con esta molécula de acá? ¿Qué pueden ver ustedes? La U y la T. Cambia el contenido, la uracil por arginina. Uracilo y timina. Ya, muy bien, excelente, bien, lo notaron al tiro, muy bien, muy bien. Y es que sucede que ambas contienen las mismas bases nitrogenadas excepto una, ¿de acuerdo? Miren, ambas tienen citosina, ambas tienen guanina, ambas tienen adenina, pero en el caso del ARN, la timina se reemplaza por otra muy parecida que se llama uracilo. ¿De acuerdo? Esa es una de las principales diferencias. Entonces, el ARN tiene uracilo, ¿ya? Y el ADN tiene timina. ¿De acuerdo? Esa es una diferencia, ya, es con uno, efectivamente. Muy bien, esa es la primera diferencia. Pero hay otra que es más fácil, que salta a la vista y que yo viendo las dos moléculas me doy cuenta al tiro de la diferencia. ¿Quién me puede decir otra? La ADN es 1 y la ARN es 2. Es al revés, pero está muy bien. Sí, está al revés. Es que está en el net. Exactamente, muy bien, Yolaine, pero lo anotó. Muy bien, ¿ya? Efectivamente, fíjense, el ADN son 2 hebras que se unen formando esta estructura en espiral. El ARN es una sola hebra, ¿ya? Es una hebra y el ADN son 2 hebras, ¿ya? Entonces aquí nosotros ya hemos observado 2 diferencias importantes. Ahora, como yo les decía a ustedes que el ADN es como una escalera que tiene ciertas barandas y tiene los peldaños entre medio, sucede que para que las 2 hebras que forman el ADN se mantengan unidas, tiene que pasar que estos peldaños se vayan juntando o uniendo químicamente. Sucede además que estos peldaños que se van uniendo químicamente no se pueden unir de manera azarosa. O sea, no se puede unir cualquiera con cualquiera. Tienen que seguir un orden. ¿Qué significa eso, chiquillos? Que solamente se pueden dar ciertas combinaciones de bases nitrogenadas a ambos lados del ADN. Para explicarlo, observen por favor la imagen de acá. Tenemos C unida a G y T unida a A. Esto significa que la adenina siempre se une solamente con la timina y la guanina siempre se une solamente con la citosina. ¿De acuerdo? Ese es el detalle importante. Entonces, citosina siempre se va a unir con guanina y adenina siempre se va a unir con timina. ¿De acuerdo? No puede ocurrir que citosina se una, por ejemplo, a adenina. Eso no puede ocurrir, ¿ya?
Así que ojo con ese detalle, ¿sí? Muy bien, muy bien. Y además, sí, están las otras diferencias que están mencionando en el chat, que también es cierto. Por ejemplo, el ADN no puede salir del núcleo celular, el ARN sí puede salir del núcleo celular. El ADN es mucho más estable, el ARN es más inestable, por ejemplo. Existe un solo tipo de ADN, pero existen por lo menos 3 variantes del ARN, en fin, ya, dependiendo de la función exacta, ¿ya? Pero acá quiero que se queden con la idea fundamental de lo que estábamos conversando. Para que la estructura del ADN se mantenga estable, las bases nitrogenadas de una hebra se tienen que unir con las bases nitrogenadas de la otra hebra. Y esto ocurre solo entre ciertas bases. Si a un lado hay una citosina y al otro lado hay una guanina, estas se unen. Pero si hay una timina, no se van a unir, sino que van a buscar la forma de poder encajar y formar la estructura, ¿ya? Así que al final, la estructura del ADN es mantenida por la complementariedad que existe entre estas bases nitrogenadas, ¿sí? Profe, ¿el ARN contiene fosfato igual que el ADN? Contiene los mismos componentes, ¿ya? El ADN está formado por nucleótidos, y recuerden ustedes, un nucleótido tiene un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El ARN tiene exactamente lo mismo, un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. ¿Cuál es la diferencia? Que el azúcar que está en el ARN se llama ribosa y el azúcar que está en el ADN se llama desoxirribosa. ¿Okay? Porque tiene una pequeña diferencia química. Pero en todo lo demás son exactamente iguales, excepto por la presencia de uracilo en el caso del ARN y de timina en el caso del ADN. ¿Ya? Eso. Hasta acá. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, no se preocupe, Nicolás. ¿Sí, sí? ¿Sí? Sí. Ya. Perfecto. Una vez más, ¿qué significa ADN entonces? Para que lo pongan en el chat. La cabeza le va a explotar, y eso que no sabe lo que viene ahora, Maricel. Por Dios. No, no alcanzaba a pasar todo. Ya. Muy bien. Bien, chicos, entonces ahora que ya sabemos que el ADN está dentro del núcleo de la célula, es importante pensar un poquito en el ciclo de vida de la célula. Porque la célula tiene momentos en los que este ADN es más activo para poder hacer sus respectivos procesos. ¿De acuerdo? Ok, vamos, intentemos concentrarnos porque ahora se viene lo interesante. Las células, al igual que cualquier unidad viva, tienen ciclos de vida, ¿de acuerdo? En el caso de la célula, el ciclo de vida de una célula se llama ciclo celular, ¿ya? Y el ciclo celular consiste básicamente en una serie de muchas etapas por las cuales las células van pasando durante su vida, ¿sí? Las células tienen etapas y estas etapas se le asignan con letras o con ciertos nombres. Por ejemplo, las células inician su ciclo de vida en una etapa que se llama G1, ¿ya? Que básicamente es una etapa de crecimiento, ¿sí? Luego, las células avanzan en su ciclo de vida y entran a una etapa que se llama S, ¿sí? ¿Por qué S? Porque S significa síntesis, ¿ya? Y en biología, en ciencia, la palabra síntesis significa formar, crear, producir, elaborar, construir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, durante la etapa S es cuando la célula duplica el ADN que tiene. ¿Y por qué lo duplica? Porque lo duplica para poder dividirse. Porque parte del ciclo de vida de la célula consiste en que en algún momento estas células se dividen para formar nuevas células. Entonces, si la célula se quiere dividir, tiene que pasar por esta etapa que se llama etapa S y duplicar su material genético, duplicar sus cromosomas, ¿ya? Luego la célula sigue creciendo después de la etapa S en una etapa que se llama G2, en la cual revisa todos los errores que puedan haber ocurrido en la replicación, arregla el ADN y prepara toda su maquinaria molecular para dividirse. Luego la célula entra en una etapa de división que se conoce como mitosis, que es cuando, en primer lugar, divide su núcleo y después divide la célula completa, ¿sí? Y luego esta serie de etapas se va repitiendo a lo largo de todo el ciclo de vida de las células. Entonces, las células tienen ciclos de vida, y estos ciclos de vida se conocen como ciclo celular, ¿ya? ¿Cuál es la etapa importante acá dentro del ciclo celular? 2. Primero, la etapa S, que es cuando la célula duplica su material genético, y luego más adelante la mitosis, que es cuando la célula realmente se divide. ¿Ok? La etapa G1 y G2
son más que nada de crecimiento y reparación de maquinaria molecular. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí? Empieza en G1, así es, empieza en G1. Después viene S, G2, mitosis, repite G1, S, G2, mitosis. ¿Ya? Se va repitiendo y formando una nueva hebra. Estamos hablando de las células, ¿sí? El proceso de replicación del ADN ocurre todo acá en la fase S. ¿Ya? Todo acá, todo lo que es producción de nuevo ADN va a ocurrir acá. ¿De acuerdo? Ya. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Ya. Entonces, la célula se divide, pero para poder dividirse tiene que duplicar el material genético. Y yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que la célula tiene que duplicar su material genético? ¿Por qué no puede la célula simplemente ir y dividirse? Como si nada. ¿Qué pasaría si una célula se dividiera nomás? ¿Qué resultaría de esa división? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Ya, no habría ADN que transportar, falla uno, puede ser. Puede ser. Pregunta para ustedes. ¿Cuántos cromosomas hay en cada célula de tu cuerpo? ¿Cuántos? Lo dije al principio. 46. Muy bien, Bilby. O 23 pares, ya. Dejémoslo en 46 para no enredar. 46, perfecto. Ya. En cada célula de tu cuerpo. Entonces, para que una célula que tiene 46 cromosomas dé origen a otra célula con 46 cromosomas, ¿cómo lo hace? Para no repartir su ADN por todos lados. Tiene que duplicarlo. Entonces la célula, todo el ADN que tiene, lo duplica. Y luego se divide y se va una copia para cada célula nueva. ¿Ya? Por eso las células tienen que continuamente estar duplicando o multiplicando su ADN para que cuando se vayan a dividir, cada una de las células resultantes quede con un juego completo del ADN de la célula original. Y eso permite que todas las células de tu cuerpo tengan la misma cantidad de ADN. ¿De acuerdo? Si no fuera así, esta célula se dividiría y las dos que siguen tendrían la mitad del ADN y esas se volverían a dividir y habría menos ADN y después se volverían a dividir y habría menos y menos ADN. Y eso no puede ocurrir, porque cada célula necesita un juego completo de tu ADN para poder realizar todos sus procesos de manera normal. ¿De acuerdo? Por eso es súper importante que durante una etapa de su ciclo de vida, las células dupliquen su material genético en esta etapa que se llama S. ¿Ok? ¿Se entendió por ahí la importancia de esto? Exactamente, Abigail. El dividirse y así todas las células que van naciendo después, todas tienen la misma cantidad de ADN, porque la anterior lo duplicó antes de dividirse. Ya, muy bien. Excelente. Continuemos entonces. Una vez que la célula, exactamente, todas son exactamente iguales en ese sentido, Abigail. Muy bien. Exactamente, Miguel. Muy bien, como usted lo dijo. Entonces, la célula, después de duplicar su ADN, viene a esta etapa y se divide la célula completa. La célula completa se puede dividir mediante dos procesos, ya no lo voy a detallar mucho, pero básicamente hay dos procesos diferentes de división celular. Uno se llama mitosis y el otro se llama meiosis, ya se llama muy parecido, pero tienen diferencias. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en la mitosis, la célula original se divide para formar dos células que tienen la misma cantidad de ADN que la original. Tienen los 46 cromosomas completitos o los 23 pares. ¿Sí? Pero en el otro proceso, que se llama meiosis, la célula original se divide dos veces y forma 4 células que tienen la mitad del ADN de la célula original. O sea, aquí sí el ADN se dividió a la mitad, pero en el primero la cantidad de ADN se mantuvo intacta. De los 23 pares de cromosomas son XX para los hombres, XY para las mujeres, al revés, XX para las mujeres, XY para los hombres. ¿Ya? XY para los hombres. Ok, ¿por qué tiene que ocurrir esto, chiquillos? Ya dijimos que en la mitosis la célula simplemente se divide, forma dos células idénticas, y estas dos células idénticas, ¿cierto?,
conservan todo el material genético de la célula original. Perfecto. Esto aplica para todas las células de tu cuerpo, menos para un tipo de célula muy especial del cuerpo humano, que son las células sexuales o los gametos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las células sexuales son células que solamente deben tener la mitad de tu ADN. Esto permite la reproducción sexual, es decir, que el gameto masculino se fusione con el gameto femenino y formen una nueva célula a partir de la cual nace un nuevo ser humano. Entonces, para que se forme un nuevo ser humano con sus 46 cromosomas intactos, tiene que ocurrir que las células que dan origen a ese ser humano tengan solamente la mitad de ADN cada una, para que al momento de fusionarse se completen los pares y aparezca una nueva célula con los 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Para generar estas células con la mitad de cromosoma se tiene que hacer un proceso diferente a la mitosis, y ahí entra en juego la meiosis, ¿ya? Que es esto de acá. Por lo tanto, la meiosis es un proceso que solo ocurre para la formación de células sexuales o gametos, solamente para formar estas células que sí o sí tienen que tener la mitad de su material genético. En cambio, en el caso de la mitosis, este proceso ocurre en todas las células de tu cuerpo para generar nuevas células, para regenerar tejidos dañados, etcétera, etcétera, etcétera. Para crecer, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ya? Eso. De hecho, se hizo un estudio que está dejando de existir IKEA, así que seremos puras mujeres en el mundo. Hay cierta predominancia del cromosoma X, sí. Si bien es cierto, la estadística indica que el 51% de la población es femenina y 49% masculino, siempre tiende al 50-50, pero hay cierta predominancia. Eso no lo tengo del todo claro, Valentina. Sería interesante averiguar. Cuando ocurre una mutación genética, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente que ya sea el ADN tiene una falla, o hay problemas en el proceso de duplicar el ADN, o hay problemas en el proceso de manejar los cromosomas, etc. ¿Ya? Pueden haber muchos problemas. ¿Explicará esta parte de la mitosis y meiosis la próxima clase, que no entendí muy bien la diferencia? No puedo. No puedo porque no hay tiempo, ¿ya? Pero básicamente, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? La información está acá para que usted lo pueda leer, ¿ya? Vamos a buscar la forma, pero yo cada vez que les digo que voy a explicar algo, a mí me dicen, no, es que no da el tiempo para hacerlo. Ya. A ver, pero vamos a repasarlo rapidito, para salir de la duda. ¿Ya? La mitosis es el proceso en el cual una célula que tenía 46 cromosomas genera dos células con 46 cromosomas cada una. ¿Sí? Y para hacerlo, tuvo que duplicar su ADN antes, para que cada una tuviera 46 cromosomas al final. La meiosis es el proceso en el cual una célula que tiene 46 cromosomas termina generando 4 células con 23 cromosomas cada una. O sea, solo con un par. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser así? Porque estas células que se generan por meiosis son las células sexuales, son las células que dan origen a nuevos individuos. En el caso del hombre, las células sexuales masculinas se llaman espermatozoides y en el caso de la mujer se llaman ovocitos, ¿cierto? Entonces, los ovocitos solo tienen 23 cromosomas y el espermatozoide tiene 23 cromosomas. Cuando un espermatozoide se junta con un ovocito, se forma una nueva célula que se llama cigoto, y ese cigoto, como uno traía 23 y el otro traía 23, el cigoto resultante tiene los 46 originales. Y así es como se puede formar un nuevo individuo. Pero el detalle es que la meiosis solo ocurre para formar ese tipo de célula en particular. En ninguna otra parte del cuerpo ocurre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nosotros solo encontramos meiosis en los testículos, en el caso de los varones, y en los ovarios, en el caso de las mujeres. Todas las demás células de tu cuerpo se dividen por mitosis, que es el proceso que vimos acá. Así es. Solo ocurre en los ovarios y testículos la meiosis, en ninguna otra parte del cuerpo. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Entonces, esto a modo muy general, hablando de procesos relacionados con el comportamiento de la célula. Recuerden ustedes que cuando las células se dividen, lo que ellas van a transmitir es el ADN en el fondo, porque lo que nosotros vemos acá, para que no nos perdamos tanto, lo que nosotros estamos viendo acá dentro de las células son cromosomas, ¿ya? Esto de color rojo y de color azul acá, chiquillos, son cromosomas, ¿de acuerdo? Son cromosomas.
¿Qué había dentro de los cromosomas? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que hay dentro de los cromosomas? ¿De qué están formados los cromosomas? De ADN. Muy bien. Por lo tanto, cuando las células traspasan sus cromosomas, lo que están traspasando es el ADN. ¿Ok? Pero para que esto ocurra, tienen que ocurrir una serie de procesos complejísimos dentro del ADN. Y uno de los procesos más importantes que ocurre en el ADN es la replicación. Es decir, cómo lo hace el ADN para duplicarse y para generar nuevo ADN. La base para entender esto es comprender el proceso llamado replicación del ADN, que se basa en el principio de complementariedad de las bases nitrogenadas. ¿Ok? Sé que eso suena muy enredado, pero me voy a saltar la siguiente diapositiva para ir a una actividad y que la podamos ver antes de explicar todo esto. Acá. ¿Ya? A ver, esto aparece en la guía y por eso se los voy a explicar para que alcancemos dentro del tiempo que tenemos de la clase. ¿Ya? Dentro de la guía, a ustedes les ponían un ejercicio como esto y muchos me decían, profesor, ¿pero eso qué es? Nunca lo hemos visto. Y efectivamente, necesitaba explicárselo. Imaginemos que lo que tenemos arriba es una secuencia de ADN. ¿Ok? Una secuencia de ADN. A, T, C, G, G, C, T. Bien. Esto que ustedes ven acá, A, T, C, G, ¿qué son? ¿Cómo se llaman? ¿Quién se acuerda del nombre? Adenina, timina, guanina y Guanina. citosina. Uracil, citosina, todo eso. Muy bien. Está ahí escrito. Bien, excelente, muy bien, ¿ya? Adenina, timina, citosina y guanina, que son las bases nitrogenadas que están en el ADN. Entonces, cuando usted ve esta partecita de arriba, usted se tiene que imaginar que está mirando uno de los bracitos del ADN, ¿ya? El ADN es una doble hélice. Imaginemos que yo lo separo y voy a ver solo una hélice del ADN, ¿de acuerdo? Una parte de la escalera. Y la voy a leer y voy a decir, ah, este peldaño es una A, este peldaño es una T, este peldaño es una C y este peldaño es una G. Y así voy leyendo todos los peldaños del ADN. Entonces, si esta hebra tiene esta composición, ¿ya? ¿Qué composición debería ir en la otra hebra del ADN? Recuerden que son complementarias y que solo algunas se podían unir con algunas, ¿ya? Entonces, si esta hebra del ADN tiene una A, la hebra complementaria, ¿qué letra debería tener que sea una S? Una T. Una T. Muy bien, excelente. Si tiene una T, ¿qué letra debería ir? La A. Perfecto. Si tiene una C, ¿qué debería ir? La G. Perfecto. ¿Y si tiene una G? La C. Perfecto. Y La así C. usted puede ir completando toda la secuencia repitiendo ese mismo ejercicio. Muy bien. En el ARN es un poquito diferente. Este contenido del ADN se puede traspasar a una molécula de ARN en un proceso que se llama replicación, que está en esta diapositiva por si lo quieren revisar después, ¿ya? Y el proceso es haciendo el mismo ejercicio. La A, en el caso del ADN, se uniría con una T, pero como es ARN, esta A va a dar origen ¿a qué? ¿Qué letra debería ir acá? U. A la ¿Una? U. Una U. Perfecto, porque en el caso del ARN, la T se reemplaza con una U. Y en el caso de la T, ¿qué debería ir acá? Si acá es T, ¿qué debería ir en el ARN? La Una A, perfecto, debería ir una A. En el caso de la C, Una G, una G. En el caso de la G, una C. y así sucesivamente. Si lo único que va a cambiar es que cuando yo vea acá una A, la reemplazo por una U porque estamos hablando de ARN y no de ADN. ¿Ya? Intenten hacer ustedes el ejercicio y completar la guía para que puedan avanzar un poquito más. Acá tienen el recordatorio entonces de cómo se van uniendo estas bases nitrogenadas. A se une con T y G se une con C, cuando es ADN. Pero cuando el mensaje del ADN avanza a la molécula de ARN, la A cambia por una U, porque debería ir una T, pero como no va la T en el ARN, se cambia eso por una U. ¿Ya? Eso, chiquillos y chiquillas, nos vinieron a decir que hasta acá llega la clase del día de hoy. ¿Ya? Tiene que ser un poquito más corta. Y esto también es un adelanto de lo que ustedes van a ver cuando vengan a clases de manera presencial. ¿De acuerdo? Las clases son un poquito más cortas acá desde la escuela, pero nos vamos a adaptar para que usted pueda entender
y pueda sacarle el máximo provecho al contenido que se vaya trabajando al día de acá. Esta presentación es un poquito más extensa, contiene una explicación más detallada de los procesos de replicación y transcripción del ADN para que usted lo pueda leer y pueda profundizar en ello. No vamos a entrar en tanto detalle en esta clase porque la verdad no es tan necesario ahondar en cómo ocurre la replicación del ADN o cómo el mensaje del ADN se transfiere al ARN, por ejemplo, que se explica acá, ¿ya? Pero si usted lo puede leer, esto le puede servir de mucho apunte, de mucha base para que pueda desarrollar la guía. Las personas que ya enviaron la guía, tengo que decirles que todavía no la he podido revisar, pero no me cabe la duda de que lo han hecho bastante bien en base a lo que ustedes me fueron preguntando y en base a lo que fueron observando y entendiendo de esta clase. Así que continúen avanzando en la guía y tal como dice Marcelo, cualquiera de ustedes me puede escribir al WhatsApp institucional y yo les puedo ayudar para que puedan orientarse en esa guía. ¿Cuál guía? La semana antes de salir de vacaciones, chiquillos, se mandó una guía que hablaba justamente del tema del ADN. ¿Ok? Por eso la clase del día de hoy es esa guía, la del ADN, la que ustedes ya hicieron y enviaron. Esa misma, la línea del tiempo, esa. ¿Ya? Por eso la clase del día de hoy era para despejar las dudas y ayudar a las personas que les había costado un poquito más el tema de la guía. ¿Sí? Estimados y estimadas, vamos llegando al final de esta clase. Sé que fue todo un poquito diferente, quizá como no estábamos acostumbrados, pero espero sinceramente que le hayan sacado el máximo provecho, que les haya parecido bien, que hayan entendido un poquito más el contenido. Y saben ustedes siempre, cualquier duda, ¿cierto? Nos vamos a ver la próxima semana ya de manera presencial con algunos de ustedes para que puedan hacer las preguntas acá también y también, por supuesto, pueden hacer las dudas a través del WhatsApp. Antes de que... Profe, Sí, dígame. es que no tengo idea de la guía, pero no sé si me puede mandar el link o para hacerlo. Ya, Por favor. yo no tengo el link a mano, pero lo voy a ver para poder mandárselo a los grupos de WhatsApp, ¿ya? Ya, profe, muchas Vamos a mandar a los gracias. grupos de WhatsApp. Ya. Chiquillos, voy a terminar de grabar para dar por finalizada la clase y cualquier duda, cualquier consulta adicional, ustedes la pueden hacer después, ¿ya?